Bien, buenos días, para los que nos están siguiendo, los que están viendo más tarde también. Hoy es día 14 de diciembre de 2022, estamos en la Universidad Nacional de Lanús y en el acto de la defensa de tesis doctoral de Javier Palumbo, en el que nos acompaña su directora, Carla Villalta, y los que integramos el tribunal, Gabriel Pereira, Mónica Di Martino y yo mismo, Gabriel Ignacio Anitúa. Le voy a dar la palabra a Javier para que exponga cómo realizó esta tesis, cuáles son sus conclusiones principales en 35 o 40 minutos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a título personal y también como director de este doctorado. Es un gusto para mí, un placer tener la oportunidad de participar de este acto de defensa de tesis, tener la oportunidad de hacer la defensa de la tesis. Perdón, pero no escucho bien a Javier. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Creo que tengo que poner más arriba el micrófono. No, no es necesario. Gracias. Bueno, muchas gracias. Estaba agradeciendo al doctorado en la persona de su director, bueno, a mi directora de tesis y, bueno, y a ustedes en calidad de tribunal de esta tesis por posibilitarme tener la posibilidad de, valga la redundancia, de defender la tesis en tiempos tan breves y terminar el año con este capítulo transitado, por decirlo de alguna manera. Mi presentación en esta defensa de tesis voy a tratar de abordar algunos aspectos que tienen que ver con el proceso de elaboración de esta tesis. Voy a abordar algunos temas que tienen relación con algunas observaciones incluidas en los dictámenes que han realizado ustedes en calidad de evaluadores de esta tesis. Y por último, voy a referir algunas líneas de acción futuras y de trabajo futuro en relación a esta temática. Una temática que, como habrán visto, me ha acompañado durante una buena parte de mi carrera profesional, que es la temática del funcionamiento de los sistemas de administración de justicias vinculado a lo que es infancia y adolescencia. Le voy a pedir a Joaquín si puede dar para adelante, pasar la primera. Bien. En relación al proceso de investigación, para mí fue una experiencia muy especial abordar desde la perspectiva académica y de la investigación académica esta temática, sobre todo porque es una temática que yo había transitado, había abordado y respecto de la cual había hecho algún tipo de elaboración de informes y producción de conocimiento, investigaciones previas, pero desde perfiles bastante diferentes. Una actuación como abogado, litigando casos, habiendo sido inclusive abogado de organizaciones no gubernamentales, vinculadas al funcionamiento del sistema, abogado del propio Estado, del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, la Jurídica del Niño, representando a niños, niñas y adolescentes que se encontraban en instituciones de protección, y también como investigador y como asesor, sobre todo, de organismos internacionales, habiendo participado como consultor y investigador principal del estudio que tiene sobre la temática la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también del estudio que realizó la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Todas esas investigaciones obviamente están de alguna manera enmarcadas en una lógica de producción de estudios en contextos institucionales específicos y determinados, que era algo bastante distinto a la libertad a la cual me enfrenté a la hora de volver a pensar una profundización del estudio en el marco de mi tesis de doctorado. Sin embargo, una cosa muy valiosa de todos estos antecedentes es que me permitieron
la identificación de un problema en sentido amplio, no en sentido técnico, metodológico de problema de investigación, sino en un problema en sentido amplio, que fue haber identificado, sobre todo a raíz de algunos estudios regionales que he realizado, esta particularidad de Uruguay, que es la tasa, una alta tasa de utilización de niños, niñas y adolescentes, de la institucionalización de niños, niñas y adolescentes. Eso da cuenta de que, obviamente que en números reales no hay, no hay un mayor número, pero la tasa, teniendo en cuenta la cantidad de población de niños, niñas y adolescentes, en Uruguay es muy superior a la de la gran mayoría de los países de la región. Hay que ir al Caribe para encontrar tasas superiores. Y esa, llamémosle problema, o sea, esa verificación empírica, no se condecía o no tenía una relación con la existencia de un aparato normativo y un aparato de garantías formales que debería dar cuenta de la aplicación excepcional de la institucionalización como medida de protección y de procesos que dieran cuenta de ciertas garantías procesales a la hora de desarrollar este tipo de actividades, de modo de intentar con las prácticas institucionales que el principio de excepcionalidad del uso de la institucionalización como medida de protección estuviera no solo consagrado en la norma, que lo ha estado, sobre todo a partir de la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia a fines del 2004, sino también en lo que es la práctica de nuestros tribunales. Esa cuestión, que de alguna manera implica cierto divorcio entre la realidad y la normativa jurídica, fue parte de mi trabajo inicial, sin perjuicio de lo cual el abordaje que había realizado había sido sobre todo de una perspectiva bastante tradicional, tanto desde el punto de vista jurídico, en el sentido de un análisis más de normas, de sentencias o de resoluciones, de decisiones, en un sentido quizá más exegético, por decirlo de alguna manera, sino también bastante tradicional desde la perspectiva de la lógica de derechos humanos, en el sentido de acercarme al problema, o sea, acercarme a esta cuestión, tratando de identificar la distancia entre el discurso y la realidad y realizar juicios en mis informes vinculados a la adecuación de esas prácticas a la norma, ¿no? Un juicio de adecuación, un juicio que de alguna manera resulta limitado de la perspectiva de la posibilidad de comprender la complejidad detrás de las prácticas judiciales y detrás de las prácticas institucionales a las cuales me he ido acercando. Por eso, uno de los aspectos fundamentales para desarrollar en el marco de esta tesis, desde mi perspectiva personal, fue la necesidad de hacer más complejo y completo mi arsenal de herramientas teóricas y herramientas conceptuales, enriquecer las herramientas metodológicas y conceptuales que había trabajado previamente y ensayar otro tipo de abordajes y otras perspectivas de análisis. Y para eso fue clave para mí la realización de este doctorado, las materias que cursé en este doctorado y la invalorable apoyo y dirección de mi directora de tesis, de Carla, porque la verdad me enfrenté a tener que acercarme y a profundizar en lecturas vinculadas a metodología, a modos de investigar y de producir conocimiento, y sobre todo vinculadas a marcos teóricos que me eran totalmente ajenos, teniendo en cuenta lo que fue mi formación profesional inicial. Yo soy un profesional del derecho, un abogado,
y el abordaje de estas temáticas, de estas perspectivas diferentes, de este marco teórico que ustedes han visto y han leído en mi tesis, me implicó leer, bueno, muchísimo, pero no solo leer muchísimo, sino además asumir el compromiso de incorporar esas herramientas metodológicas y esas herramientas teóricas, y de hacerlo en forma coherente y justificada a través de una investigación que obviamente no iba a ser una investigación del campo jurídico, digamos con un arsenal clásico del análisis normativo jurídico, pero que iba a referir al campo de la administración de justicia, de las prácticas judiciales, y que debía de alguna manera en forma digamos, adecuada resolver esta cuestión de enriquecimiento de mi marco teórico inicial, de mi arsenal metodológico inicial, y desarrollar un producto de investigación que de alguna manera condensara, sistematizara distintas disciplinas o literaturas y conceptos de distintas disciplinas, y que eso también me provocó la necesidad de tener que abandonar cierto rigor, inclusive desde la perspectiva del uso del lenguaje técnico jurídico. De hecho, por ejemplo, cuando uso la categoría pretensión, que es una categoría súper específica del derecho procesal, trato de explicar de que no la estoy usando desde esa perspectiva súper específica, sino que lo estoy utilizando generando una especie de categoría más amplia que incorpora visiones y lógicas de análisis de las prácticas judiciales que tienen en cuenta digamos, una literatura muy vasta de las ciencias sociales, de la antropología jurídica, etc. Yo creo que ese ha sido como el principal reto para mí, desde el punto de vista de lo que es la hechura, la realización de esta tesis, y probablemente haya sido lo que me ha llevado más tiempo, ¿no? Sobre todo porque me llevó un tiempo muy importante de lectura para enriquecer ese marco teórico, y después, bueno, algo que creo que en alguna observación me han hecho en el dictamen, de que esa primera parte tenía algunos capítulos que no fluían. El capítulo era prácticamente, la primera parte de la tesis era tan larga como toda la tesis, y tuvo que ser profusamente recortado, puesto que digamos, toda esa tarea inicial de articulación de conceptos teóricos, que era tan esencial para mí tenerlo claro en mi mente, tuvo que ser limitada en tiempo perdón, no en tiempo, en espacio dentro de lo que es la tesis, sobre todo teniendo en cuenta los límites exigidos en el doctorado para este tipo de productos. Bien, ahora me gustaría pasar, si es posible, a la segunda presentación, y mencionar algunos aspectos que me parecen fundamentales presentar o reflexionar en esta defensa de tesis. Estoy tratando de no ser reiterativo con los contenidos de la tesis, sé que la han leído, pero sí a incorporar algunas reflexiones adicionales, y también algunas reflexiones adicionales inspiradas en los dictámenes que he recibido. Y desde ese punto de vista, creo que uno de los principales aspectos que me parece relevante destacar tiene relación con las particularidades del campo de estudio específico, las particularidades de lo que es el sistema de protección de derechos de la infancia y la adolescencia, sistema de protección que nace con la ruptura del derecho de menores tradicional, ¿no? Y la lógica de intervención bajo la categoría de abandono moral y material que tuvimos prácticamente todos los países de la región, y la aprobación luego de la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos de Niños, de normas de adecuación normativa, normas que de alguna manera implicaron una ruptura de ese binomio
como decía Emilio García Méndez, abandono infracción, y el establecimiento de 2 vías de intervención diferentes para abordar, por un lado, lo que es la situación de infracción a una conducta relevante desde el punto de vista penal, y por el otro lado, las temáticas vinculadas a la protección de los derechos, y esto, bueno, ha tenido diversas formas de materializarse en los distintos ordenamientos jurídicos. En el caso de Uruguay, la forma de materializarse ha sido, a diferencia de Argentina, de hecho, ha sido judicializar ambas vías, ¿no? Un proceso penal infraccional para los adolescentes y un proceso judicial para la adopción de las medidas de protección de derechos. Varios países han tenido ese camino, pero bueno, es una característica del sistema tener ese antecedente y esas prácticas súper documentadamente discrecionales como punto de origen. Otra característica que me parece importantísima tiene que ver con el aumento de la demanda del servicio de la justicia de familia especializada, que en la ciudad de Montevideo es increíble, no es que sea increíble, hay muchas formas de explicarlo, pero es notorio la creación continua de nuevos juzgados de familia especializados, ¿no? Comenzaron siendo 2, 4, y ahora estamos en una docena de juzgados de familia especializados, lo que da cuenta de transformaciones muy importantes en lo que es toda la justicia de familia. En muchos casos, sobre todo en los últimos tiempos, se han sustituido juzgados de familia común, donde se tramitaban los asuntos vinculados a niños y adolescentes, pero también otros como sucesiones, divorcios donde no hay niños, etc. Y se han transformado esos juzgados de familia común en juzgados de familia especializados. Ha habido de alguna manera un aumento de esta cantidad de juzgados, además de haber existido una ampliación de las competencias, juzgados que se llaman de familia especializado, pero que cada vez son más especializados en más cosas. Entonces, de alguna manera, se genera una contradicción respecto de la lógica de especialización de estos juzgados. Y también lo otro que ha ocurrido, que me parece muy sintomático, es la existencia de múltiples transformaciones normativas en el marco de una cierta priorización dentro de la agenda legislativa de estas temáticas que tienen relación con el funcionamiento del sistema de protección, con la temática adopciones y con la temática violencia contra niños, niñas y adolescentes, y ahora algunos legisladores están planteando el abordaje nuevamente desde el punto de vista de la reforma legislativa de la temática para específicamente tratar de considerar el tema de las altas tasas de uso de la institucionalización como medidas de protección. La otra característica que me parece fundamental mencionar es las características del diseño procesal. Este es un proceso que difiere muchísimo, lo planteaba algún dictamen como algo interesante para resaltar, difiere muchísimo del resto de los procesos que se desarrollan en la Administración de Justicia de Uruguay. Es un proceso en el que las partes no saben cuál es su rol, es un proceso en donde las partes no saben cuál es su rol, es como muy arriesgado. No está establecido claramente desde el punto de vista normativo cuál es el rol de las partes en el proceso, y existe cierto debate por parte de los propios operadores acerca de qué es lo que deberían hacer y cuál sería su rol específico en el proceso. Tal como surge de la tesis y de la investigación, existen instituciones profesionales que tienen una actuación muy importante, relevante en el marco de los procesos, que no encuentran en la normativa un marco que garantice sus posibilidades de desarrollar actividad procesal en forma estricta. Son procesos en los cuales están muy poco oxigenados, desde el punto de vista de que no es usual que abogados o abogadas que se desempeñan en el mundo, digamos, en forma particular, intervengan. Este tipo de procesos en general son
quienes intervienen son funcionarios y funcionarias de las instituciones que he mencionado a lo largo de mi tesis. En general son defensores y defensoras públicas, en general cuando existía la posibilidad eran personas que se desempeñaban como fiscales, o sea, miembros del Ministerio Público, jueces, juezas, personas de los saberes técnicos no jurídicos que se desempeñan en general en organismos de carácter público o en organismos de carácter no gubernamental conveniados, financiados por organizaciones públicas. O sea que es un ambiente bastante pequeño, no es tan pequeño, son una buena cantidad de profesionales y de casos, pero estamos hablando de un universo de interacciones relativamente limitada y con un sustrato de pertenencia institucional que es especialmente relevante. Y el otro tema que también mencioné, que me parece súper interesante plantear en esta defensa, es estas características de los procesos de toma de decisiones en las cuales no hay estructura procesal, ¿no? Se toma una decisión, pero no hay una estructura procesal específica determinada que de alguna manera represente un espacio de garantías y de interacciones predecibles. Lo que hay es prácticas de funcionamiento y de intercambio de posiciones y de pedidos y de reclamos que se desarrollan en los expedientes, pero no desde una lógica estructurada. El proceso de toma de decisiones es lo más lejos de un proceso estructurado de toma de decisiones de todo punto de vista posible. Es un proceso de una amplísima discrecionalidad. Para abordar todos estos temas, como les decía hace un momento, para mí fue indispensable tomar distancia respecto a las categorías del campo jurídico. Le voy a pedir a Joaquín si puede pasar a la siguiente, y desarrollar este tránsito de alguna manera de las normas, de la lógica normativa, de funcionamiento del sistema de protección de derechos, a lógicas más vinculadas al funcionamiento de las prácticas, ¿no? Y de ese punto de vista voy a mencionar ahora en esta presentación, en diapositiva, digamos, y en la próxima algunos indicadores, hallazgos de la tesis en el marco de este tránsito de una mirada más centrada en lo normativo, en las decisiones, en tanto sentencias, en tanto resoluciones, hacia las prácticas. Lo primero, ya lo mencioné un poco, es la idea de este proceso flexible. El otro tema, la argumentación poco compleja desarrollada por parte de los operadores y las operadoras, de quienes se desempeñan en el sistema, que como les dije, están sobre todo vinculados a determinadas instituciones, la brevedad y el carácter básico de los escritos, y sobre todo, yo no recuerdo suficiente reflexión sobre esta temática. Se toman decisiones que implican retirarle un niño, un hijo, una hija o un niño en general a una familia. Es una decisión de un altísimo contenido desde el punto de vista de la coacción, de una afectación muy grave de derechos fundamentales. Sin embargo, se hace en el marco de este tipo de procesos, ¿no? Flexibles, con argumentaciones muy poco complejas, en escritos muy breves y básicos, donde se da lo que yo he denominado una primacía de lo dispositivo sobre lo cognoscitivo, ¿no? Un proceso caracterizado por la informalidad, por garantías que están en la norma, pero que en la práctica quedan reducidas a lo formal, y que no hay una lógica de producción de información, de contrastar información, sino que las fuentes de información son muy limitadas, y lo que hay es un privilegio de lo que es la toma de decisión. El otro aspecto que me pareció fundamental como hallazgo es
la especial relevancia de los saberes expertos o no jurídicos en la adopción de las decisiones y la forma en la cual el espacio judicial pasa a tener un valor meramente instrumental y simbólico para quienes de alguna manera toman la decisión de que el caso adquiera, para utilizar el lenguaje de uno de los informes, adquiera dimensión judicial, ¿no? Ese vínculo entre los saberes expertos no jurídicos y el mundo de lo jurídico me parece, digamos, el punto más relevante desde la lógica de la experiencia del funcionamiento de las prácticas de institucionalización por protección en la justicia de familia especializada en Montevideo. Un vínculo que es absolutamente complejo. Los jueces son quienes toman la decisión, tienen un poder muy fuerte, son los operadores del mundo jurídico tienen una posición muy privilegiada a la hora de tomar las decisiones, pero no son quienes toman la decisión de que los casos lleguen al juzgado, no son los que producen los que producen gran parte de la información que termina motivando las decisiones judiciales, y no son tampoco quienes tienen ningún tipo o que tienen un muy limitado, muy limitadas posibilidades de ejecutar cualquier tipo de decisión que toman. Entonces esto genera como muchas tensiones, sobre todo desde la perspectiva de que esta decisión de que el asunto tenga una dimensión judicial es planteada explícitamente en los expedientes como algo instrumental, ¿no? como parte de una estrategia frente al fracaso de otras estrategias orientadas a abordar la temática, a la conducción de conductas. Por otro lado, tenemos decisores judiciales, decisoras judiciales, personas que se desempeñan como operadores y operadores del sistema de justicia que no logran de alguna forma comprender y dimensionar la relevancia y la pertinencia de algunas de las observaciones que se desarrollan por parte de los saberes técnicos no jurídicos, como que se genera como una especie de dificultad de comunicación, ¿no? No solo porque ahí juegan muchas cosas, lo institucional, yo planteo tres cosas por lo menos: lo institucional, lo disciplinario, y también temas que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? El lenguaje que utilizan los saberes técnicos no jurídicos en sus informes son lenguajes que son en principio desconocidos para quienes tienen solo una formación jurídica tradicional, y también se denota todo esto, sobre todo en algunos informes donde uno puede ver la ofuscación de algunos técnicos no jurídicos frente a la no toma de determinadas decisiones que solicitaron que fueran tomadas. Uno ahí también ve cierto desconocimiento de parte de estos profesionales técnicos no jurídicos de la lógica y la conceptualización y las normas que rigen la actividad judicial en sentido estricto. Eso creo que traté que quedara bastante en evidencia en esta tesis, y espero que haya sido de esa manera. Otra más. Un segundo. Bien, un poco de esto ya estuve adelantando, que es este privilegio del poder de decidir, ¿no? Esta situación privilegiada que ya mencioné de la autoridad judicial, el sistema de relaciones que se establecen, el carácter asimétrico y conflictivo. Esto no lo mencioné, lo del carácter asimétrico, pero es algo bastante relevante. Ese carácter asimétrico queda muy evidente en muchos de los expedientes, sobre todo desde la lógica y la perspectiva de la imposición del criterio judicial, ¿no? Habrán observado que en varios momentos los jueces desarrollan actividades que implican cierto uso del poder sobre técnicos
que se desempeñan en las otras instituciones, planteándole que las cosas son bajo apercibimiento, o que las órdenes son bajo amenaza de alguna manera de tener responsabilidades vinculadas a la justicia penal. Ese uso y recurso de la decisión y el poder, y la ruptura de cualquier tipo de forma dialógica de obtener una solución al problema que se les ha planteado en el expediente, es como una característica muy, muy fuerte, es parte de este conflicto que mencioné hace un momento. Y este régimen de relaciones se establece no solo respecto de los profesionales técnicos, sino también respecto de quienes tienen que ejecutar muchas de las decisiones. Ahí y se incluye naturalmente a lo que es la autoridad policial en el caso de Uruguay, y también, bueno, en el caso de las personas intervenidas y los niños, niñas y adolescentes. Un tema que también me pareció fundamental abordar es, no voy a profundizar sobre esto porque está súper desarrollado en la tesis, que es el vínculo de estas prácticas del sistema de administración de justicia con el discurso de derechos de la infancia y la adolescencia, ¿no? La forma en la cual es instrumentalizado para justificar el ejercicio del poder el discurso de derechos de la infancia y la adolescencia, y también por otro lado las dificultades que eso genera, en el sentido que si bien es un elemento homogeneizador de las estrategias de intervención, es un elemento respecto de la cual las instituciones y los técnicos tienen distintas interpretaciones, y eso genera como dificultades también adicionales en el intercambio y en la interrelación entre las instituciones y sus profesionales. Creo que ahora voy por la última. Bien, esta es la última vinculada a hallazgos. Después me va a quedar una última. Creo que me quedan 5 o 10 minutos. Bien, buena parte del trabajo desarrollado en el contexto de esta tesis he tratado de dirigirlo a la identificación de estas racionalidades y de algunos resultados de estas interacciones que en forma muy breve traté de mencionar hace unos minutos. Y esta lógica de intervención vinculada primero al fracaso de determinadas estrategias de intervención y la derivación al ámbito judicial, esto que mencioné como transformar o dar lugar a que el asunto tenga una dimensión judicial, y luego que se inicia el proceso, esta lógica permanente de evaluación con un alto contenido moral de la capacidad de cambiar, de ajustar la conducta a lo esperado, a la generación de un umbral discrecional de tolerancia, un umbral discrecional de tolerancia respecto a lo cual no hay indicadores, sino que son de alguna manera umbrales que se van generando caso a caso de acuerdo a las personas que intervienen en cada uno de los expedientes. La forma en la cual es considerada la no respuesta o la no colaboración, el endurecimiento de alguna manera del abordaje de las situaciones, las formas más coactivas cuando estamos frente a esas no colaboraciones, a esas resistencias. Y una característica que me parece como especialmente relevante y que es necesario problematizar, sobre todo para una agenda futura, que es el no uso de herramientas formales de impugnación por parte de las personas intervenidas, ¿no? La circunstancia de que frente a una decisión adoptada, como en este caso una decisión tan relevante para la vida de cualquier familia, como la decisión de retirar un niño, niña y adolescente de un hogar, las familias no suelen incorporar argumentaciones cuestionando
esa decisión a través de formas, llamémosle, procesalmente válidas, o impugnatorias válidas, sino que lo hacen, sobre todo en los expedientes donde esto ocurre, lo hacen a través de formas de evasión, de obstaculización, o mediante actitudes confrontativas, o cambiando de domicilio, fugándose, tratando de evitar que se pueda cumplir la decisión. Esta idea de que las personas intervenidas no logren enunciar sus posiciones en términos jurídicamente procedentes me parece que es algo especialmente relevante, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un montón de actores del sistema judicial en los procesos, que están actuando en las audiencias, que están presentando en algunas ocasiones, no es muy usual, escritos, pero de alguna manera las garantías de carácter sustancial se ven especialmente disminuidas. El discurso de derechos, además, en todo esto es como algo fundamental, porque genera la posibilidad de justificar estas intervenciones dotándola de una valoración positiva, que en muchos casos lo tienen. Las situaciones, habrán visto, que son abordadas por el sistema de protección de derechos son situaciones de extrema gravedad en algunos casos, donde está en riesgo la integridad física, la vida de niños, niñas y adolescentes, y en muchos casos la decisión de adoptar una medida que implique la separación de ese niño respecto de ese núcleo familiar que no representa un ámbito de cuidado adecuado, es absolutamente necesaria y lógica, y se puede desarrollar de una perspectiva súper bien fundamentada. Lo que estoy planteando es algo un poco más vinculado a la propia lógica y el proceso de toma de decisiones, y a esta comprensión más compleja del desarrollo de este tipo de prácticas institucionales. Quería decir esto para no quedar en una especie de posición alejada de lo que es el funcionamiento real del sistema de protección de derechos, que tiene que adoptar este tipo de medidas en muchos casos para preservar en forma rápida la integridad o la vida de niños, niñas y adolescentes. Bien, por último, la última presentación. Bien. Mi perspectiva general en relación a esta tesis, que como mencioné ya en su introducción, está sobre todo orientada a la construcción, a la contribución, a lo que es la reflexión teórica y el debate sobre estos aspectos del funcionamiento del sistema judicial. Mi perspectiva es sobre todo tratar de incorporar algunos de estos hallazgos, algunas de estas reflexiones a un intercambio o a un proceso de reforma legislativa. En este caso fue anunciado este proceso de reforma legislativa hace unas semanas, incorporar de alguna manera todo esto, teniendo en cuenta reflexiones de carácter documentada, prácticas y situadas, y tratar de esa manera, de alguna forma, no quiero sonar pretencioso, pero dinamizar un campo digamos, de producción de conocimiento y de reflexión que ha estado, como he expresado en mi tesis, especialmente ha tenido baja intensidad, por decirlo de la manera más, más neutra posible, ¿no? Y sobre todo porque estamos hablando de un campo en el cual el debate no es una de las características, y pese a que ha habido una enorme cantidad, no enorme, pero una buena cantidad de reformas legislativas, y que estamos frente a una nueva iniciativa de reforma legislativa vinculada al sistema de protección, las iniciativas de desarrollar intercambios con base empírica que fundamenten el cambio de rumbo en relación a la normativa vigente,
es algo que ha estado ausente. Y el otro aspecto que me parece fundamental, que puede contribuir esta tesis, tiene relación con incorporar cierta reflexión crítica en torno a las limitaciones de un abordaje meramente normativo de la temática del funcionamiento del sistema de protección de derechos, cosa que parece estar como recurrentemente en la agenda, planteándose en forma sistemática de que la solución de los problemas que se desarrollan en el mundo de la realidad pasan prácticamente en forma exclusiva por reformas de carácter normativo e institucional. Y bueno, creo que un aprendizaje que he tenido en todos estos tiempos, y sobre todo que he tratado de que quede fundamentado en mi tesis, es la complejidad de un tema y la complejidad de determinadas prácticas institucionales que no es posible, desde mi punto de vista, abordar únicamente desde una perspectiva de reforma procesal o reforma de algunas normas de carácter sustancial. No van a ser muchas las normas de carácter sustancial porque, digamos, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños ya tiene unas cuantas décadas de vigencia en Uruguay, y las normas de carácter sustancial están allí. Se pueden establecer algún tipo de profundizaciones de estándares, pero no mucho más. Entonces, las reformas van a estar siempre orientadas a la reiteración axiológica de determinados principios, y al establecimiento de determinadas normas procesales que, como que dejé en evidencia en la tesis, los operadores y las operadoras hacen importantes esfuerzos para interpretar de la forma que les confiera mayor discrecionalidad a la hora de la toma de decisiones. Esta tesis, por lo tanto, para mí, me parece que agradezco mucho algunos comentarios vinculados a mejorar la comunicación y la argumentación a la hora de una publicación. Me interesaría mucho publicarla. Sé que es difícil, es un campo, el campo específico de reflexión en el Uruguay es muy limitado, pero bueno, voy a hacer los mayores intentos para que logre tener la mayor difusión posible la tesis, sobre todo porque me parece que es una oportunidad para tratar de reflexionar sobre alternativas que puedan surgir frente a la incorporación de una nueva mirada sobre esta característica que tiene mi país, que es la cierta, llamémosle, propensión a abordar los temas a través de instituciones que implican de alguna medida el encierro. Muchas gracias a todos y a todas. Muy bien. Gabriel o Mónica, no sé quién quiere intervenir primero para hacer comentarios o preguntas. Javier. Gabriel. Mónica, si querés empezar vos, no tengo un problema. Perfecto, no tengo problema yo tampoco. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la universidad. ¿Se me escucha bien? Quiero agradecer a la Universidad de Lanús, al programa de doctorado en Derechos Humanos, en haber pensado en la invitación, en haber pensado en mí para integrar este tribunal. Para mí es un honor y es un placer también acompañar a Javier en esta instancia y tener también un espacio de intercambio con colegas argentinos, especialmente ahora que están muy contentos con los resultados futbolísticos. Bien, Javier, yo no voy a reiterar las anotaciones que hice en la evaluación, en mi opinión general de la tesis, que vuelvo a felicitarte. Creo que es una tesis compleja, que abordás un tema complejo, histórico y actual. Y lo haces de manera polifónica, desde distintas perspectivas, con distintas técnicas de investigación, aunque tal vez la tesis, como bien te señalaron,
en términos de lectura, haya capítulos que sean más densos y otros donde la lectura sea más simpática, por decirlo de alguna manera. Creo que hay mucho esfuerzo, creo que hay mucha lectura y creo que has sintetizado tu experiencia como creo que cualquier investigador corresponde, ¿no? Como Stuart Mill señalaba también la necesidad de la recuperación de la experiencia personal a la hora de la investigación. No obstante, creo que ahora podemos dialogar desde otra perspectiva. Entonces, en el sentido que, bueno, me podrás responder o no, o lo tomas como sugerencias para futuros trabajos, etc. En primer lugar, yo noto a la tesis un tanto desbalanceada en estos términos. Creo que la parte de las prácticas y el análisis de las prácticas era lo medular, lo central, para explicar, ¿no?, la complejidad del sistema judicial. Yo me quedé con ganas de un mayor análisis de los operadores, qué dicen, qué no dicen, qué verdades producen y bajo qué condiciones las producen. Capaz que obviamente es algo meramente subjetivo. ¿Estoy hablando de hacer otra tesis? No, estoy señalando que es el núcleo duro de tu tesis, ¿no? Si se quiere, la moralización de las prácticas jurídicas. ¿Por qué moralización? Paso a explicar. Si tomamos el sistema judicial como programa de gobierno, en los términos de Rawls, programa para gobernar a ciertas poblaciones, y a las tecnologías de lo social, lo que tú decís, los profesionales no jurídicos, las tecnologías de lo social, históricamente las tecnologías de lo social han sido meramente accesorias. Ha primado la mirada criminológica. Cuando digo criminológica es de sanción, ¿no?, de penalización del otro. La mirada psiquiátrica o psicológica en segundo lugar, para detectar los niveles de responsabilidad o si puede ser inimputable o lo que fuere, y lo social como vulgarmente e históricamente se dice, como técnicos que son ojos y oídos del juez extendidos hasta el ámbito doméstico, extendidos hasta la vida cotidiana de las personas. Creo que también hay un aspecto, no sé, yo tal vez hubiera sido más radical. Creo que aún se continúa interviniendo bajo la lógica de la infracción y del abandono, cubierto por esa retórica de los derechos humanos, o los derechos del niño, niña y adolescente, lo que fuere. Entonces creo que al menos a nivel nacional, la mirada moralizante sobre la infracción y el abandono o descuido, nuevas categorías que surgen, ¿verdad?, pesan y son actuales. Esto hace que las prácticas, especialmente de las tecnologías de lo social, pero también de los agentes jurídicos, sean esencialmente de castigo, de pena, y sean extremadamente moralizantes, basados en una pragmática que es sumamente reducida. Si pensamos, cuando digo pragmática, es cómo yo produzco el saber sobre esta familia para orientar al juez sobre alguna decisión. Si pensamos en los agentes no jurídicos del Poder Judicial, del DAS, del Instituto Técnico Forense, etc., en una sola entrevista recogen la información y realizan su pericia,
con una sola entrevista a la familia o a algún miembro de la familia. O algún miembro de la familia. Entonces, la información, eso tú también lo decís, la información producida por los agentes no jurídicos es fragmentada, es meramente empírica, por lo tanto, está sustituida por el sentido común y el universo axiológico del técnico, ¿no? El tema de lo moralizante. Porque el tema de familia es un tema que se presta mucho, obviamente, a las prácticas discursivas o no, las prácticas en el sentido Foucaultiano, de moralizantes, de orden, etc. En ese sentido, cuando tú decís que las prácticas de los agentes no jurídicos no tienen un propósito cognoscitivo, nunca lo tuvieron de productores científicos, sino de producir conocimiento sobre la vida cotidiana de las personas, que es lo que a mí me hubiera gustado ver un poco más en la tesis. La vida cotidiana de las familias y qué se dice de una familia cuando hay que separar un niño, o cómo se fundamenta que se separe un niño, qué se dice de una madre, qué se dice de ese padre, qué saberes se producen para tomar las decisiones jurídicas que se toman. Porque creo además que el fondo, el nudo teórico que encuentro en la tesis más complejo, y estoy terminando porque tenemos 5 minutos o 10, el nudo teórico más complejo que tú tenés en la tesis es que tú tomás el concepto de gubernamentalidad y la conducción de conductas. Es básico en este concepto que la conducción de conductas logre la adhesión activa del sujeto. La adhesión activa del sujeto se apropie del discurso del cambio de conducta. Ejemplo, la campaña en Uruguay de Tabaré Vázquez para dejar de fumar. Lograr la adhesión activa, participativa del sujeto a la conducción de su conducta y a los valores desde los cuales se dirige esa conducta, se modifica. O tenemos, tú conoces, bueno, hay un plan para atender a familias, el plan, los centros de atención a la infancia y la familia, son jardines de infantes, básicamente, con equipos técnicos, funcionan muy bien. El plan CAIF, explico esto para los colegas argentinos. El tema de la estimulación temprana de los niños es un tema que se ha incorporado y mucho a nivel familiar, es decir, se logra la adhesión, la participación, porque un Estado gubernamentalizado lo que pretende es lograr el autogobierno de sí, direccionar el autogobierno de sí. Y tú tomás un programa de gobierno, que es el sistema judicial, ¿no? En el campo familiar, fácilmente moralizante, que justamente es lo más cercano a las sociedades disciplinarias, no a las sociedades gubernamentalizadas. Es lo más cercano a las instituciones totales. La internación de los niños, separarlos de su familia, las instituciones totales de cuidado, o parciales, yo qué sé, por el día, por mediodía, por lo que fuere, pero es más el control y la lucha cuerpo a cuerpo, familia a familia, más que el Estado gubernamentalizado, que gobierna y gestiona poblaciones, tratando de lograr el autogobierno, ¿no? La adhesión de esas poblaciones a los cambios de conductas establecidos.
Un ejemplo claro a nivel profesional, todos adherimos al discurso de derechos, y Rancière señala, ¿no? Obviamente, los derechos son derechos al remitente. La persona no tiene derechos, en pobreza no se puede ejercer ningún, o en situaciones de emergencia humanitaria, pensemos en las poblaciones que se han trasladado, etc. No, es imposible ejercer derechos. Son derechos al remitente. La Carta declarando derechos va a volver al Estado, porque la persona no puede ejercerlos, pero además ignora que tiene derechos. Entonces, volviendo al tema, me parece que más que el concepto de gubernamentalidad y la conducción de conductas, se acerca más tu objeto de estudio a análisis más cercanos a la sociedad disciplinaria. Por eso, este tema de, yo creo que hubiera sido el nudo, pero es mi opinión, ¿no? Y además podemos discutirlo. Esto no pone en duda la calidad de tu tesis. Por favor, quiero aclararlo a Javier y a su tutora, su orientadora de tesis. Por ello, ¿no? El tema de la falta, me hace a mí, ¿no? Necesidad de una mayor profundización de las prácticas del nudo de los agentes jurídicos. En una forma que no es conducir conductas, es determinarlas. No es con la adhesión del otro, es imponiendo, es juzgando, como la palabra es clara metafóricamente, es juzgando. Y es un control más cuerpo a cuerpo. Resumiendo, yo extrañé al Foucault de la verdad y las normas jurídicas. Me parece, o el de vigilar y castigar. Creo que además, en la verdad y las formas jurídicas no, pero en vigilar y castigar ya hay un cambio en la concepción del poder en Foucault. Ya no es solamente el poder, ¿no? Y micropoderes, etc. Ya hay una acción estatal, ya el Estado surge en vigilar y castigar. Me quedé con ganas de ese Foucault porque creo que en el programa de gobierno que tú analizás, vuelvo a repetir, se acerca más a las sociedades disciplinarias, tu objeto está más vinculado a instituciones totales o grandes programas institucionales, sumamente rígidos, tú lo sabes como abogado, saberes sumamente formales, tú lo sabes como abogado, y que históricamente los otros saberes son subsidiarios, operativos, fragmentados, etc. Y además en general son prácticas, son prácticas que tienden a moralizar, a resolver moralmente el conflicto que intentan resolver. Me pareció un muy buen aporte tu mirada crítica sobre el discurso de derechos, que creo que en Uruguay es muy necesario, porque creo que en Uruguay hay una adhesión acrítica de esa retórica de derechos, y que hemos perdido una categoría histórica que es el motor de la vida humana, que es el de la necesidad. Las necesidades transformadas en bienes jurídicos, en derechos puede ser, pero creo que estamos perdiendo a la hora de la reflexión y de las intervenciones de los agentes jurídicos o no jurídicos, el concepto de necesidad, que bien Marx lo señalaba como motor de la vida, incluso de la subjetividad humana. ¿no? Entonces, esas son mis observaciones como para dialogar. Y bueno, resumo, es otro Foucault que me parece te hubiera permitido más analizar, capaz que con más profundidad, este sistema.
o este programa de gobierno, según Rose, como tú quieras decirle. Vuelvo a felicitarte porque es una tesis, yo hace tiempo que no leo una tesis doctoral de estas características. Te felicito a ti, te felicito a tu tutora y podemos dialogar sobre qué Foucault. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Gabriel. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por convocarme al tribunal y felicidades, Javier. La verdad que ha sido un súper, la verdad que sí, placer, digamos, cuando uno lee algo que le genera controversias, ideas, le dispara algunas reacciones, diríamos, académicas, teóricas, le genera placer. Así que muchísimas gracias y felicidades. Yo voy a hacer corto en mi intervención. Creo que mis comentarios o lo que era más importante para hacer en mi rol situado de miembro del tribunal han estado en el dictamen, así que yo los comentarios que puedo llegar a hacer ahora es como ya más externo, diríamos, como un lector que mira un trabajo que le interesa y que empieza a tomar esta actitud egoísta de llevarlo sobre algunos temas que está discutiendo o pensando en sus propios trabajos, ¿no? Que yo creo que justamente la tesis tiene muchísimo en su contribución, porque hace eso, te sumerge en tu tema, te hace entenderlo, verlo, discutirlo, y además, en mi caso particular, me genera discusiones que me parecen súper relevantes para otros temas que lo tiro a debate a modo de esta conversación que estamos teniendo. Lo primero, como se ha dicho un poco, me pareció muy, pero muy buena la forma, diríamos, donde conceptualizás, o sea, cómo desarrollas el marco teórico, vas conceptualizando, cómo relacionás datos que vas relevando con conceptualizaciones que antes había explicado. Me parece súper prolijo eso. Claro, y ahí lo que me queda a mí dando vuelta, diríamos, que no he visto en la tesis, pero porque ya ahí me pongo en papel egoísta, cómo todos esos datos ayudan a repensar y reentender esas conceptualizaciones previas donde vos te has anclado, diríamos, ¿no? Y me parece que al menos uno puede ver en la dinámica, en la gimnasia de tu escritura, que sí tenés los elementos para reteorizar y para poder decir, bueno, estos datos me ayudan a pensar, por ejemplo, un poquito mejor o complejizar, por ejemplo, esa teoría de la gubernamentalidad, algo dicho Mónica hace rato, a la perspectiva o el enfoque que vos te metés, diríamos, para analizar, diríamos, los actores, las tensiones, etc. Creo que hay mucho de eso, diríamos, ¿no? Y ahí está el primer punto donde yo creo que a mí esto me ayuda a pensar qué es el derecho, digamos, porque vos lo que estás poniendo en juego, hay una distinción que yo la veo implícita, que es distinguir lo judicial, lo técnico jurídico y lo jurídico. Hay un triángulo que todo eso nos relaciona a qué es derecho, pero la dogmática tradicional nos dice que el derecho es una sola cosa, lo técnico jurídico. Hay un paper de este filósofo neozelandés, Jeremy Waldron, sobre Roe versus Wade, que dice, ese texto, esa sentencia que todos hablan que es una gran obra jurídica, para mí no es jurídica. Para mí lo único que hizo es discutir tecnicismos jurídicos, pero eso no es el derecho. El derecho es muchas otras cosas, como la opinión de las mujeres o las personas gestantes, de los oficiales de la salud pública, etcétera, etcétera, porque el derecho es mucho más, diríamos, ¿no? Entonces a mí lo que me queda dando vuelta, y esa es una agenda que yo trabajo, es decir, me ayuda a pensar qué es el derecho, diríamos, ¿no? Y a mí me parece que una reconceptualización, una contribución, o las complejidades que vos le otorgás a estos conceptos a través de tus datos, son muy importantes también para plantear esa discusión, digamos, ¿no? Entonces me parece que a mí me ha sido muy iluminador, entre comillas, para utilizar una traducción mala de cuando usamos los textos en inglés, en esta idea de que mirar estos procesos como los mirás nos ayudan a repensar esa agenda de derechos, digamos.
Ahora, también sobre esta cuestión de los procesos, diríamos que me parece, yo entiendo que vos venís de una práctica en tema de niñez y adolescencia, pero entonces creo que los has elegido estos procesos por esa práctica que relatas bien en el libro, pero incluso yo mirando desde afuera digo, mirar estos procesos es fundamental para entender lo que entendemos por lo judicial, lo técnico jurídico y el derecho, diríamos. Porque justamente lo que vas a mirar son procesos flexibles, como vos decís, donde hay más margen para poner en disputa el proceso de toma de decisión judicial, digamos, poner en disputa los conceptos tradicionales que tenemos. Entonces, yo sé que, o intuyo que viene elegido estos procesos por una práctica tuya, tu familiaridad con la temática, pero incluso de esta discusión donde yo me planteo estas discusiones sobre qué es el derecho, me parece muy bien elegido el tipo de proceso. Me parece muy, pero muy importante mirar este tipo de procesos, como algunos en los casos de estudios, en temas de metodología, sobre todo en ciencias políticas, elegir el caso menos probable, ¿no es cierto? El caso menos probable donde encontremos derecho, por así decirlo, ¿no? Entonces me parece que está muy bueno y me ha gustado mucho. Ahora, bien, ¿dónde me quedo yo dando vueltas sobre, desde esta perspectiva egoísta, de qué es lo que quisiera ver en la tesis? Y creo que se relaciona algo con lo que decía Mónica en algún aspecto, me gustaría haber visto un poco más cómo se gestionan esas tensiones que vos mismos marcás dentro de la tesis, ¿no es cierto? En algún punto siento que la descripción, diríamos, del proceso judicial respecto, mapeando estos actores, estas prácticas, estas tensiones, necesitarían, para mi ojo, ya no situado como tribunal de tesis, sino más bien externo, ya necesitaría una sección más que me cuente o un poco cómo se gestionan estas tensiones, porque ahí hay un vicio que se me hace que de abogado, que te lleva a vos a decir, la solución es vertical, el juez decide por su poder, diríamos, ¿no? Y que sí hay datos empíricos que vos estás diciendo ahí, que estás utilizando para decir esto que los has utilizado ahora vos, esta verticalidad y el poder asimétrico del juez que decide cómo decide, y la poca relevancia en informes técnicos, etcétera, etcétera. Pero me parece que es un tiro muy largo y que tenés elementos, uno se queda con ganas de decir, pero veamos bien hasta dónde es así, que esas tensiones que se terminan gestionando de una forma asimétrica vertical. Y de última, si terminan así, yo quisiera ver un poco más la dinámica de esa gestión, porque el proceso, como vos lo estás mirando, es súper rico y falta eso, cómo gestionamos estas tensiones, que no son tan solo entre el juez y los informes no técnicos, sino vos muy bien hablas de los fiscales, defensores, defensoras, porque algunos defensores, defensoras no alegan ni argumentan, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso quizá el vicio mío que estoy planteando en mi intervención, pediría más investigación, pero yo creo que hay algo ahí dando vueltas, como venís vos mostrando qué datos tenéis, creo que habría algo que se puede llegar a dar como algo, como parte del trabajo, diríamos, futuro. Y a mí me hace pensar esto, diríamos, tenemos que mirar mucho más con atención cómo se gestionan los conflictos en los procesos, diríamos, ¿no? Y bueno, y la última cuestión, diríamos, donde yo miro, donde me genera reacciones para las cuestiones que los debates que está involucrado, involucrada sobre, como te digo, la cuestión del derecho, qué es el derecho, cómo se estudia el derecho, qué es la ciencia del derecho, y esa distinción de lo judicial, lo jurídico, y lo técnico jurídico y lo jurídico, también el impacto que tiene esto sobre varios debates que estamos teniendo sobre democratización del Poder Judicial, ¿no? Digamos que la democratización del Poder Judicial está cooptada, ese debate, creo yo, por visiones más normativas, más discusiones de un diseño institucional normativo, y que no hacen foco en estos procesos que vos estás mostrando. Digamos, o sea, si realmente es así como vos lo decís, que la decisión en procesos flexibles, que le dan mucha importancia, supuestamente, por lo menos en los papeles, a los saberes no jurídicos, diríamos, cómo eso, diríamos, si ahí en esos momentos, incluso
la decisión es tan vertical y asimétrica. Hay un problema. O sea, si el proceso de decisión judicial es tan discrecional que cae en manos de los jueces y las juezas para decidir qué saberes toma en cuenta y qué no, si es tan asimétrico y vertical, necesitamos democratizar el proceso judicial, la toma de decisión. A mí me parece fantástico. Cuando yo leía esto, diríamos, decía, o sea, pucha, tenemos mucho para deshilachar, para poder entender cómo se democratiza un proceso judicial. Porque honestamente, no me importa mucho si son 15, 22 o 7 jueces, me importa cómo se da el proceso judicial, quién habla y quién no habla, a quién no se escucha, a quién se invisibiliza o a quién se ignora. Y vos estás diciendo en tu tesis, hay muchísimo de eso. Entonces yo festejo muchísimo, agradezco mucho que me han traído a este tribunal, porque me hace repensar muchas de las cosas que yo tenía en mente, complejizarla y tirarla abajo sobre esto de cómo funcionan los procesos judiciales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, como digo, el eje en procesos, el eje en tensiones, negociaciones, el eje y la visión que has puesto en los saberes técnicos no jurídicos, me parecen muy buenos para tu tesis, pero con una contribución al saber del derecho, creo yo, muy importante también para entender, diríamos, qué es el derecho y cómo podemos pensar iniciativas de democratización del Poder Judicial. Así que bueno, eso solamente, y no, bueno, lo último, te instaría a reposicionarte en discusiones del derecho, que necesitamos en el derecho pensarnos de otra forma, diríamos, ¿no? Me parece lo que viene haciendo, y acá vamos a una mención de agradecimiento a todo lo que viene haciendo Carla, por ejemplo, en sus contribuciones a la ciencia, en general ciencias sociales, pero en el derecho se están mirando cada vez con mucho más atención, por suerte, este tipo de cuestiones, digamos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias y felicidades otra vez. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, me sumo a las felicitaciones a Javier y a Carla. Y decir que he aprendido mucho al leer el trabajo y también escuchándote, también te felicito por la presentación. Me sumo a lo que han dicho y sobre todo quería valorar el esfuerzo tuyo en vincular esto que es materia central de nuestro programa, ¿no? El Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, el sistema americano, UNICEF especialmente en tu caso también, pero hacerlo de dos maneras en tu caso. Aparece como parte de ese discurso del sistema de justicia de las infancias en Uruguay, analizando cómo se modifica, cómo se incorpora parcialmente en este discurso, pero también lo utilizás como marco teórico, como herramientas críticas hacia ese mismo objeto de estudio. Y esto me parece que es muy valorable a mi juicio. Como también tu explicación de la subjetividad, de esa posibilidad del acceso al campo y desde dónde, desde ese enfoque jurídico al que le sumás esa visión más empática, ¿no? de la etnografía, de ese análisis de los operadores y operadoras, de lo que vos mismo fuiste en algún caso como abogado de niñas. Me quedaba con dos cositas que quería señalar, pero una, como yo leyéndolo desde acá, aprendí mucho sobre el sistema en Uruguay, pero pensaba sobre transformaciones, procesos de transformación de la misma justicia, algunas cosas que aparecen en el texto, y que creo que tienen que ver con unas transformaciones al menos regionales, y no sé si globales, de los sistemas de justicia y de justicia juvenil particularmente, ¿no? Esto que decías de las ampliaciones de demandas, creación de nuevas burocracias, y sin embargo cosas que siguen más o menos igual. Y cómo jugar acá con algo que señalás muy claramente, el poder discrecional, el poder de decisión de los jueces, pero a la vez me parece a mí, o lo creo intuir, o en todo caso te lo hago como pregunta, a la vez con esta estrategia de poner menos el cuerpo, de hacerse menos cargo, y que en parte puede explicar por qué, aunque no lo hagan en ningún caso, por qué los informes de los expertos de otras disciplinas, en realidad es para decir, sí, la decisión la tomo igual, pero no la tomo tanto, no me hagan cargo de esa decisión que es efectivamente muy grave. Y esto, vinculado con algo que digo, que puede ser general o no, digo, porque puede haber importantes diferencias, y me quedo especialmente en la importancia de la comparación, que vos en parte haces en lo que hace a lo normativo, o lo jurídico aparece siempre, necesariamente, esto de comparar con el sistema internacional o con Argentina, aparecen esas comparaciones, pero que también, o quizás son más importantes que en lo normativo, en lo cultural. Es decir, dar a explicar cosas que que hacen la cultura, en este caso uruguaya, para entender por qué
y que a mí se me escapa, a mí como lector porteño. Pensaba en este caso en Edwin Lemmer, ¿no? Un gran sociólogo que trabajó la cuestión de la desviación, la cuestión juvenil en Estados Unidos, y se va a Italia a hacer una investigación, bastante mala, pero mala porque no tiene herramientas culturales. Alguna vez la comentaba con un italiano, cuando decía falta esto, falta cualquier, y decía sí, está la iglesia, me decía el italiano, no se dio cuenta, no menciona en toda su investigación la iglesia católica, años 60 en Italia era fundamental para esto, si no veías eso, o si no conoces esa herramienta cultural. Y acá digo, me faltaban a lo mejor decir, esto será por el, yo pensaba, esto será por el vallismo, será el peso de las burocracias, y particularmente las judiciales en Uruguay, qué peso tiene el Estado en esa sociedad más de clase media, qué diferencias hay. En todo caso, decir la especificidad para incidir en la importancia de la comparación, ¿no? Digo, ¿qué diferencias hay con cuestiones argentinas? La doctora de Martino hablaba de la necesidad y del derecho, y yo desde Lanús pensaba en Evita Perón. Claro, cosas que a lo mejor usted no pensaba, o no piensa en un italiano o en estadounidense. Esa cosa más radicada de la investigación, y que vos podés tener la posibilidad de hacerlo porque perteneces a varios mundos, seguramente. Entonces, eso sería muy importante, sobre todo para lo que sí me parece más importante, que es la cuestión de transferencia y la cuestión del futuro. En el pasado también, digamos, esto de cómo se gestaron estos sistemas de gestionar, me parece esencial, y cómo se gestaron en esa cultura específica, pero pensar en el futuro, algo que vos mencionaste hoy también, digo, hay transformaciones normativas, y digo, porque esto de no comparar bien, no comparar culturalmente, más de normativa o jurídicamente, es importante para lo académico, pero es sobre todo importante para lo político y para lo... No se pueden copiar normas, traerlas, se hace eso, y evidentemente hay problemas, ¿no? Cuando trasladás o importás una ley de un lugar al otro cuando tiene otra, bueno, otra situación de aplicación, otros operadores. Bueno, y eso, digamos, ¿cómo pensás el futuro? Y sobre todo utilizando este valor de tu conocimiento y cierta empatía también, te reconoces como operador, no sé si confías en todo caso en esos operadores y operadoras para que estas transformaciones sigan haciendo lo mismo, o puedan hacer algo mejor, o sobre todo que no empeoren. También lo pensaba de Argentina, digo, ¿por qué tanta seguridad en que no pueda haber transformaciones sustanciales para peor, más punitivistas, más restrictivas de derechos? Yo acá lo veo como posible. Tal vez en Uruguay no, y en todo caso ojalá sea así, pero bueno, que me expliques por qué no, y bueno, cómo confías en eso, y concretamente en tu intervención en ese futuro, ¿no? Esto me quedo con esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos y a Mónica por estos comentarios y por las felicitaciones. Voy a tratar en forma muy breve plantearles algunas ideas que tienen que ver un poco acerca de explicar algunas decisiones que tomé, porque esta tesis la empecé a escribir en marzo del 2020, o sea que se imaginarán que en mi cabeza tuvo tantas vueltas. La empecé a escribir, o sea que ya estaba a nivel de planificación desde antes. Empecé a escribir cuando empezó la primera parte de la pandemia, cuando nos encerraba, estuvimos el primer momento de encierro. Primer tema tuvo que ver con tratar de desarrollar una forma de argumentación y de preparación de los contenidos de la tesis que me permitiera poner el foco en el proceso de toma de decisiones, que yo varias veces estoy haciendo referencia al proceso de toma de decisiones. Y tratar de ver, de alguna manera, levantar del expediente, no todas las interacciones, porque mi objeto no era analizar las interacciones, sino las interacciones que me interesaban desde la perspectiva de su impacto en el proceso de toma de decisiones, o que tuvieran que ver con el cumplimiento de la decisión, pero eso ni siquiera era fundamental, era como accesorio porque viene muy cercano a lo que es la decisión, pero no era lo fundamental dentro de mi enfoque. Yo traté sobre todo mirar el proceso de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque bueno, alguien toma la decisión y en base a determinado proceso, que no estoy hablando de proceso en términos de proceso judicial, sino en sentido más amplio. De ahí también tuve que en algunos momentos, para no usar la palabra proceso, que está cargada de una especificidad de derecho procesal muy, muy claro, hablo de procedimientos o
no hablo del proceso de toma de decisiones en sentido más general, y ese ha sido como mi foco. Por eso, en gran medida, no he desarrollado en sentido de una mayor profundización todas las interacciones que se desarrollan en el marco de los expedientes, sino que he seleccionado las interacciones que me parecieron relevantes desde la perspectiva de su impacto en el proceso de toma de decisiones. Y en el caso de los saberes técnicos no jurídicos, los saberes expertos, le llamo yo en la tesis en varios momentos, lo que se verifica es la ausencia de los mismos en las etapas más cercanas a la toma de decisiones. Por ejemplo, yo lo pongo, nunca están en las audiencias, ¿no? Y la audiencia es es como el momento previo a la toma de decisión, ¿no? Y a veces, aunque las cosas no están muy claras en los informes, no se los llama para que hagan un informe complementario. Es como una lógica burocrática de la sobreexigencia. También lo planteo en alguna parte de mi tesis, de tener que procesar mucha cantidad de casos, de tener que hacerlo en una sola entrevista, muy corta, la propia lógica de no contar con los recursos humanos y materiales adecuados, eso lo planteo también en varios momentos de la tesis. Esa lógica burocrática de funcionamiento del sistema de justicia deja relegado en la práctica la actuación de los saberes. Son como varias cosas. Primero, lo que dijo la doctora de Martino, estoy 100% de acuerdo. A mí me enseñaron en facultad que está el derecho y están las ciencias auxiliares del derecho, ¿no? Había un capítulo que decía Ciencias Auxiliares del Derecho, y ahí uno se enteraba de que existían todas esas otras disciplinas que están al auxilio del mundo de lo jurídico, que es el mundo donde de posiciones específicas se toman decisiones que implican la resolución de las situaciones que se plantean para ser resueltas en los expedientes, ¿no? Eso es así, o sea, es un dato de la realidad. Pero además de ese dato de la realidad que tiene que ver con una lógica de visualizar como instrumental todas las otras disciplinas, está la lógica de visualizar como instrumental respecto de lo judicial todas las otras instituciones del Estado, ¿no? Y además está la práctica que se constata en los expedientes de una intervención baja de los saberes técnicos no jurídicos a la hora de acercarse al momento de toma de decisiones, ¿no? Y una cosa que me parece interesante plantear, porque quizá se haya generado, no lo expliqué correctamente en la tesis, es que en realidad, desde el punto de vista normativo, los saberes técnicos no jurídicos no tienen un papel privilegiado. El papel privilegiado lo encuentro en los expedientes al verlo, a darme cuenta de que en realidad al juez solo le llegan los expedientes que las instituciones ajenas al Poder Judicial le ponen sobre la mesa, le derivan, y con la información y los pedidos que estas instituciones plantean en el expediente, y que después rara vez alguno de los otros operadores plantea algún tipo de debate o pedido. Entonces, de alguna manera, la direccionalidad del proceso está establecida fuertemente en la práctica por estas instituciones y estos profesionales, los que además ni siquiera cuentan con un rol de parte. Esto ahí me voy un poco con un término de carácter jurídico, no están previstos como parte, y no tienen postulación, o sea, no actúan asistidos por abogados, o sea que lo hacen desde sus instituciones con sus aparatos conceptuales, institucionales, y rara vez lo hacen desde una perspectiva de, digamos, con el requisito de postulación, para utilizar otra vez un término técnico jurídico, que es comparecer en un expediente asistido por un profesional del derecho, ¿no? Actúan como técnicos con su lenguaje, desde sus lógicas institucionales y con perspectivas que no son las perspectivas que arreglan formalmente el campo de lo judicial, ¿no? En algún caso pongo por ejemplo, cómo algunos técnicos
parece que plantean como una idea de acumulación, llamémosle política, en torno a sus pedidos, ¿no? Algunos informes que están firmados por muchos técnicos de muchas instituciones, ¿no? Como que si fuera un pool que le plantea al Poder Judicial, bueno, este es el rumbo a tomar, ¿no? Pero lo hace de una lógica que no está prevista en la norma. Eso me parece que es algo interesante para plantear. Y no hay en ningún momento, salvo la circunstancia súper excepcional de que sean citados a una audiencia, que es súper excepcional, no existe un momento de diálogo o de deliberación entre un mundo y el otro, por decirlo de alguna manera. Por eso, de alguna manera, a medida que se acerca la toma de decisión, se transforma en algo más judicial, donde quedan privilegiados los operadores del sistema judicial y se va alejando del mundo de los saberes técnicos no jurídicos, sin perjuicio de lo cual en la práctica son estructurantes del funcionamiento de todo lo demás, ¿no? Porque como que se genera ahí es muy raro lo que es eso. Espero haberlo explicitado en forma correcta en la tesis, pero si no, en una posible publicación lo voy a profundizar, pero suena como una contradicción, ¿no? Pero no es una contradicción, es cómo funciona, es la forma en la cual se verifica la interacción, ¿no? Es una interacción que para los saberes técnicos no jurídicos se encuentra especialmente limitada, tanto desde la perspectiva del lugar de poder que tienen en el proceso de toma de decisiones, y su exclusión respecto al proceso de toma de decisiones a medida que nos acercamos a la toma de una decisión, como esta característica que tienen privilegiada de ser quienes generan el universo de casos que se aborda por parte del sistema, y B, son quienes en definitiva van a hacer el acompañamiento de todo tipo de medidas y obviamente la ejecución de cualquier medida que implique la colocación, la institucionalización de un niño y adolescente como medida de protección. Es súper complejo. Creo que yo traté de abordarlo de una perspectiva de privilegiar la lógica de toma de decisiones, pero bueno, vuelvo a decir, contestando un poco a Mónica y a Gabriel, que lo voy a retomar para que esto quede más en claro y tratar también de profundizar en lo que tiene que ver con esas interacciones. Bien, el segundo punto que me parece interesantísimo mencionar y de alguna manera intercambiar es el tema de la gubernamentalización y lo disciplinario. Vaya que si me generó dolores de cabeza esto. Me generó mucho, sobre todo porque, digamos, yo empecé trabajando estos temas, sobre todo pensando trabajando los temas de justicia penal juvenil, y abordando la temática abandono desde una perspectiva muy teñida por el pensamiento criminológico crítico, ¿no? Aquello de la construcción punitiva del abandono, etc. Bueno, Emilio García Méndez, yo lo planteo, fue una persona que por muchas décadas su pensamiento fue bastante, digamos, repetido. Bueno, tuvimos oportunidad, prácticamente todos los profesionales del derecho que nos dedicamos y profesionales que no son del derecho, que nos dedicamos a estos temas en América del Sur, de escucharlo y escuchar su enfoque, y eso de alguna manera nos generó esta lógica de una mirada más pensada, de una lógica de criminología crítica sobre las temáticas inclusive de protección. Sin embargo, yo lo que noté y observé en los expedientes es que no era solo disciplinario, que era como un gradiente. Yo traté de plantearlo como que es un gradiente sin solución digamos, obviamente la gubernamentalización es la base de todo, ¿no? Desde el punto de vista de que los casos donde es eficiente la conducción de conductas no llegan al juzgado, ¿no? Yo lo planteo ahí eso. Pero cuando llegan al juzgado tampoco se abandona la gubernamentalización. Queda como teñida
como reforzada y de alguna manera como sujeta a una, digamos, a una latencia de lo coactivo, lo disciplinario, el reproche, lo planteo yo. Y eso se plantea una vez que empieza a intervenir la justicia, también en forma de gradiente. No es que sea antes gubernamentalidad, entra la justicia disciplinario, sino que hay espacio para la gubernamentalidad dentro de lo disciplinario. Yo planteo en varios capítulos esta idea de tratar de evaluar a las familias en torno a la posibilidad, o a los adolescentes, o a los niños o a las niñas, en torno a su capacidad de adaptarse, adaptar su conducta a lo esperado, o desarrollar conductas que impliquen alcanzar determinado umbral de tolerancia respecto de lo que es mínimamente esperado, ¿no? Y después lo que planteo como cuestión, lo planteo, el tema de disciplinario y de reproche lo planteo, pero lo planteo como una solución bastante excepcional dentro de la lógica general del funcionamiento de los expedientes que tuve oportunidad de analizar, ¿no? No es, obviamente que todo está teñido y no hay un blanco y negro, ¿no? Es como muchos grises, vuelvo a decir, como una gubernamentalidad más clara en ese gran universo de miles, muchos más de lo que llegan a los juzgados, de casos que son abordados por digamos, el aparato social en términos generales, y luego que interviene la justicia, no necesariamente una primacía absoluta de la lógica disciplinaria, sino un vaivén, un ida y vuelta, en torno a la pretensión de que la persona ajuste su conducta en forma propia, digamos, en un autocontrol, o formas que se van dando en forma de proceso, en las cuales frente al fracaso de estas intervenciones, aún judiciales más blandas, se va dando lugar a formas que yo las planteo como reproche, como también de alguna manera como formas de disciplinamiento, pero que formalmente, y eso es para mí un aspecto central de mi análisis, formalmente, a través del discurso de los derechos, es planteada como algo positivo siempre y en todos los casos, ¿no? Que no es que no lo sea, ya lo dije, en muchos casos es muy pertinente y es necesaria, pero tiene como esta complejidad especial que da cuenta de algo que tampoco soluciona las tensiones, ¿no? Porque cada uno, yo lo planteo en la tesis, cada uno tiene como su propia interpretación acerca de qué es proteger los derechos. Entonces se genera como un elemento clave para la toma de decisiones y justificarla, pero también es algo que no está exento de problemas de la perspectiva de... hay un caso específico donde se plantea que se utiliza el argumento de la revictimización como justificativo, y uno ahí ve que hay un uso instrumental tan claro digamos, digamos, del aparato conceptual del enfoque de derechos humanos y derechos del niño, pero bueno, eso es parte de los hallazgos de la tesis. O sea que, por un lado, el tema de que he tratado de centrarme en el proceso de toma de decisiones y no tanto, por eso traté de no centrarme con mucha profundidad en las interacciones, sino de alguna manera seleccionar las que me parecieron más pertinentes para analizarlas para lo que es el proceso de toma de decisiones, y por otro lado el tema de cierta lógica que tiene que ver con un gradiente entre lo gubernamental, lo disciplinario, y también un tema que quise introducir y traté de que no fuera muy relevante porque no era, no era central, es un poco esto de los estudios de las resistencias, ¿no? Y las posibilidades
las contraconductas dentro de esta lógica de funcionamiento de interacciones. Bien, el tercer tema que me interesa mencionar en esta última oportunidad que tengo, tiene que ver con esto más teórico que planteaba Gabriel acerca de qué es el derecho y este vínculo entre lo judicial, lo técnico, jurídico, el derecho. Yo soy consciente de que abordar con este aparato conceptual y con este tipo de metodología de carácter empírico el funcionamiento del derecho es de alguna manera, aún hoy, es de alguna manera provocativo para ciertos sectores, especialmente, llamémosle, tradicionales de la academia jurídica, ¿no? Y creo que en el fondo sí, obviamente, lo que hay es un debate acerca de la conceptualización del derecho, y yo tomo partido en relación a eso, en relación a que, digamos, derecho no es la norma, derecho es una práctica, derecho es un ejercicio del poder donde hay mediaciones de distinto tipo de capitales que se ponen en juego, y desde mi punto de vista la producción de conocimiento práctico, transformador e informado necesariamente implica desarrollar actividades de producción de conocimiento desde estas perspectivas que incorporan distintas miradas disciplinares, marcos teóricos más complejos y producción de evidencia empírica en torno al funcionamiento práctico de las políticas públicas en términos generales, ¿no? En este caso específicamente, obviamente si no hubiera sido una tesis teórica, y no una tesis con trabajo de campo, etc. En este caso yo estoy trabajando de forma específica una política pública que implica la toma de determinadas decisiones en determinada ciudad, en determinado periodo de tiempo, pero bueno, detrás de todo esto hay una posición que he sostenido en los últimos años, sobre todo a partir de mi trabajo actual en el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, donde mi foco ha estado más vinculado a las políticas públicas, a su funcionamiento, a su evaluación, a su impacto, y no tanto a digamos, los diseños normativos, institucionales y cierta lógica vinculada a cómo imaginamos que trabajan las instituciones, y mucho más vinculadas a lo que tiene que ver con su funcionamiento práctico y su rendimiento en términos de su posibilidad de garantizar derechos y desarrollar actividades que no sean digamos, contrarias a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos en términos generales. Pero bueno, eso ha estado detrás. No ha sido una pretensión mía que esta tesis abordara en forma muy profunda eso, pero obviamente ha sido lo que ha estado detrás de toda esta lógica y toda esta formulación de un marco conceptual, teórico y de una metodología de trabajo sobre la temática. En Uruguay no, creo que en el dictamen Mónica lo planteaba, es muy poca la experiencia de este tipo de enfoque. Afortunadamente aquí en Argentina, y mi directora de tesis es un buen ejemplo de eso, existe una experiencia bastante importante, en Brasil también existe una experiencia bastante importante de adoptar una mirada más compleja y más comprensiva de lo normativo y el funcionamiento de las políticas públicas. Creo que me beneficié mucho de esa experiencia, y creo que es un trabajo arduo a desarrollar para tratar sobre todo de adoptar miradas que permitan encontrar alternativas a fórmulas simplificantes que tenemos, sobre todo los abogados, muy instaladas, y también el sector político muy instalada, quienes toman decisiones políticas en nuestros países muy instaladas, que tienen que ver con
cierto pensamiento mágico asociado a lo normativo y a la creación de instituciones y concometidos, etc. Esa idea, ¿no?, de que cambia la norma, cambia la realidad, y que cuando cambia la norma no pensamos mucho en cómo funciona la realidad. Eso creo que es algo que es indispensable abordar en todos los campos. Infancia y adolescencia es el que a mí me ha tocado trabajar más en mi vida. Bueno, mi maestría es en políticas públicas y derechos de la infancia y de la adolescencia, es el tema que más he trabajado desde el punto de vista académico, pero bueno, es aplicable a muchos otros campos específicos o temas específicos. Bien, después lo último, respecto de algunos comentarios que el director del doctorado ha formulado. Ahí que yo creo que hay un tema cultural muy especial, el principal tema cultural que quizá lo tendría que haber desarrollado en la tesis, y que creo que iría en línea, es esta particularidad que tiene Uruguay, y no solo Uruguay, de valorización de su poder judicial, que creo que es una de las explicaciones por las cuales Argentina, por ejemplo, en su sistema de protección de derechos optó por la desjudicialización, ¿no? El discurso de la desjudicialización estuvo muy presente en Uruguay, sobre todo a raíz de esos grandes difusores de la reflexión sobre la temática que hubo, patrocinado sobre todo por UNICEF, en la década, fines de la década de los 90 y al principio del nuevo siglo, ¿no?, como la desjudicialización de los problemas sociales como algo importante, que en Argentina da lugar a una norma integral de protección que plantea desjudicialización y revisión judicial posterior, que es el estándar de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Hay otros países que tienen desjudicialización sin revisión posterior, como por ejemplo Cuba. En el caso de Uruguay, el Poder Judicial ha sido tradicionalmente, o por lo menos desde la democracia hasta ahora, desde la recuperación de la democracia hasta ahora, una institución súper bien valorada a nivel social. Es una institución que en general, salvo alguna excepción que tiene nombre y apellido, no suele ser atacada en forma explícita. Ha ocurrido en los últimos tiempos esto, pero tiene nombre y apellido, ni siquiera son sectores políticos, sino que son algunas personas de algunos sectores políticos que emprenden actitudes de cuestionamiento al Poder Judicial y en algunos casos algunos jueces o juezas que no toman las decisiones que ellos políticamente les conviene, pero en general se trata de una institución súper bien valorada y se trata de una institución que es considerada como el ámbito de las mejores garantías. Y yo creo que eso explica en buena parte el diseño de Uruguay de privilegiar el espacio judicial como el espacio para la adopción de este tipo de decisiones. Y también la posición privilegiada de los operadores del sistema de justicia cuando se trata de tomar las decisiones y esta lógica de instrumentalización de los otros saberes. Esta cultura yo creo que es parte también de las dificultades y del problema. Sobre todo teniendo en cuenta, es algo que no abordé en la tesis en forma específica y profunda, pero teniendo en cuenta de que estos espacios del Poder Judicial no son los espacios más prestigiosos del Poder Judicial, ¿no? La gente, los profesionales que acceden a estos espacios generalmente lo hacen, bueno, en el caso que como estoy hablando de la justicia de Montevideo, en muchos casos hay un interés de empezar a desarrollar su actividad en la capital de la ciudad, entonces eso es positivo, mucha gente viene a partir de un traslado, muchos profesionales vienen a partir de un traslado del interior y siempre hay un interés en esto, porque generalmente, bueno, más de la mitad de la población en Uruguay vive en Montevideo, entonces lo más probable es que ese profesional que se estaba desempeñando en el interior tenga su familia y haya nacido en Montevideo, tenga naturalmente un interés de volver a la capital. Además, bueno, en la capital es donde se desarrolla la mayor cantidad de actividades académicas, etcétera, como toda capital del mundo. Pero en general no es que se llega a esos
a esas posiciones por un ascenso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que sean otro tipo de lógicas de funcionamiento del Poder Judicial. Y como decía, yo creo que buena parte de esta lógica de valoración de lo judicial es especialmente problemática y conspira con algo que decía Gabriel y que quiero retomar y que yo lo menciono muy brevemente en las conclusiones, que es la redefinición de reglas de juego en el espacio judicial y la adopción de modelos más deliberativos y menos verticales, ¿no? Como un gran debe y como algo sobre lo cual yo no he profundizado en la tesis. Menciono en la bibliografía a varios autores y autoras el tema de los procesos de toma de decisiones por parte de los sistemas de protección de niños está generando una gran producción de tesis doctorales en el norte. Está generando importantísimos debates que están muy alejados de la práctica que analicé en la tesis, por eso no lo abordo en forma específica, pero se está experimentando mucho en torno a cuáles serían los mejores diseños para toma de decisiones en protección social en general y específicamente en temas de protección de niños. Y casi todos estos estudios están realizados sobre base empírica. Creo que hay una posibilidad muy interesante para generar algún tipo de pensamiento o de abordaje posterior, no necesariamente digamos de derecho comparado, de política pública comparada, pero sí de aprendizaje y difusión de alguna de estas experiencias que apuntan más a una lógica. Acá hay como otras tensiones que se abren, ¿no? Casi todas estas experiencias están dentro de la lógica de la eficiencia en la toma de decisiones, que yo un poco lo tomo en la tesis, pero no es algo sustancial. La eficiencia de la toma de decisiones, y creo que sería interesante plantear un debate en torno a la eficiencia, deliberación, interdisciplinariedad y formas más horizontales y mejor informadas desde el punto de vista empírico para tomar decisiones. Creo que el combo se podría, en lo que puede llegar a ser una agenda futura de investigación, abordar desde esa perspectiva más amplias y aprovechando la gran producción de conocimiento que se está desarrollando, sobre todo en el norte, en Europa, en torno a modelos de toma de decisiones vinculadas a protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Da para seguir discutiendo. Ahora tenemos la posibilidad de que Carla diga algo. Bueno, muchísimas gracias a todos, Mónica, Gabriel, los dos Gabriel, Iñaki, para nosotros. Bueno, también me sumo a las felicitaciones a Javier como directora del trabajo de tesis doctoral. Tengo una posición privilegiada porque conozco todo el trayecto, ¿no? Este tránsito que comenzó allá en 2018, cuando nos conocimos en metodología de la investigación, aquí en el programa del doctorado, y tuvo muchas idas y venidas, muchas reformulaciones, repensar también el problema. La muestra de expedientes, esos expedientes que no aparecían, que estaban más, ¿no?, ligados a todo un marco teórico, conceptual que Javier trabajó de manera muy detallada y muy intensa, y había acaparado gran parte de la tesis. Entonces, bueno, poner ahí más dato empírico, más citas de expedientes, poder ver un poco lo que creo es el gran aporte de esta tesis, que es ver o vislumbrar, al menos asomarse al detrás de escena judicial, ¿no? Esta idea de, y más valorable viniendo de Javier y desde, ¿no?, desde donde comenzó hasta este producto, poder problematizar o desfetichizar, ¿no?, ese fetichismo de lo judicial para
intentar comprender, bueno, cómo funciona ese proceso de tomas de decisiones, qué otros saberes participan, cómo se dan, ¿no?, esas interacciones. Y en ese punto también pensaba recién, escuchándolo a Javier y a todos ustedes, que una instancia de defensa es también una instancia, claro, de mucho aprendizaje y de mucha reflexión, ¿no?, sobre ese producto que ya finalizó hace unos meses y que volvemos a él, ¿no?, con nuevas preguntas también para intentar, bueno, complejizarlo aún más, intentar, ¿no?, entrarle por otras vías. Yo creo que también otro de los grandes aportes es poder visibilizar esos microjuicios, ¿no?, o juicios menores que quedan muchísimas veces opacados, invisibilizados, ¿no?, ante el gran lugar común que es criticar la discrecionalidad judicial e intentar entonces nuevas reformas normativas que limiten, que ofrezcan garantías, ¿no?, que toda esta hiperinflación legislativa o este incremento de burocracia judiciales, que empezaron 2 juzgados de familia y ahora hay 12, y tampoco van a alcanzar, ¿no?, en esta, si se sigue esta lógica. Y en ese punto, bueno, también hemos trabajado mucho intentando, ¿no?, acercarnos a esas variables más sociológicas o socioantropológicas para detectar, bueno, cuáles son las singularidades del caso uruguayo, ¿no?, y haciendo una tesis acá en Argentina y compartiendo otra bibliografía también fue posible al menos, ¿no?, empezar a delinear, pero ahí creo que hay muchísimo trabajo y bueno, como decía Mónica, creo que hay mucho para repensar también integrando otros debates que se han dado en Uruguay. Yo creo que otro de los aportes que en esta misma línea y que da cuenta de este tránsito de Javier es cómo cuestionar o realizar una rotación de perspectiva en esos lugares comunes de lo políticamente correcto en el discurso de los derechos humanos global, ¿no? Digo, esto de, bueno, toda la reforma, vos lo traías a Emilio García Méndez, bueno, es lo mismo reformar en Panamá que en Uruguay, que en Chile, que en Perú, ¿no? Digo, bueno, y esta idea de poder profundizar estas cuestiones en un doctorado en derechos humanos y repensar, bueno, cómo los derechos, ¿no?, se materializan y cómo se practican los derechos humanos, y qué sujetos, qué grupos, cómo se enarbola ese discurso, quién hegemoniza, ¿no?, esa palabra. Me parece que también es un punto muy, muy a favor de esta tesis y de lo que queremos, ¿no?, propender en el doctorado. En ese sentido también, ¿no?, este límite que opera en esas conducciones de conductas que finalmente vuelven a ser responsable, ¿no?, a poner en el lugar de responsable de su propio fracaso a las familias, ¿no? Hay allí una interpretación, ¿no?, de un tipo de conducción de conductas que claramente tiene elementos, ¿no?, de distintas modalidades de ejercicio del poder, pero que se nutre mucho de una retórica neoliberal de los derechos, ¿no? Bueno, y entonces si vos no pudiste transformarte, además también sos responsable de esa institucionalización, de esas altas tasas, bueno, las familias no saben, no entienden, no comprenden y demás. Solo eso, agradecer muchísimo las gestiones del doctorado también para que esta defensa haya podido tener lugar en un diciembre tan particular. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, entonces, si les parece, hacemos sesión ya no pública, así que Javier, te invitamos a relajarte un poquito afuera, y nos dejamos de grabar,